Dios les bendiga. Deseo que estén pasando una bonita semana, que todo esté bien en sus casas, que haya salud, paz y amor, ¿verdad? Que esta es la mayor bendición de Dios. Y justamente vamos a hablar del amor de Dios al mundo. Y, y todos conocemos ese pasaje de Juan 3:16 y Jesús estaba diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Estoy leyendo en el capítulo 3 de Juan, versículo 13, para que si quieren confirmar la lectura. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa del nuevo pacto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 veces lo está diciendo Jesús en el 15 y en el 16. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para ser salvo por él. Ese fue el propósito de la venida de Cristo a la tierra. Y antiguamente, como lo vamos a ver en Hebreos, que es donde los quiero llevar a esa lectura, antiguamente se hacían sacrificios. Cada mes, cada año había diversos sacrificios para diversas situaciones de pecado. Pero una vez venido el sacrificio de Cristo en la cruz, ya no es necesario tal sacrificio, sino el sacrificio propio, el de nuestra carne, una vez que nosotros hemos renunciado a los deseos de la carne para vivir en Cristo Jesús como nueva criatura. Y quiero que vayamos, ojalá me puedan acompañar en Hebreos 7. Voy a leerles del 22 al 28 y dice, por tanto Jesús, hecho fiador, eso es lo que es Jesús, Él pagó la fianza, pagó el precio por nosotros. Por eso en Hebreos y en otros textos dice fiador, que es nuestro fiador. Dice, es el fiador de un mejor pacto. Acordémonos del pacto que Dios tenía, el antiguo pacto, pero Jesús es el nuevo pacto. Y los otros sacerdotes los del antiguo pacto, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una vez salvo, siempre salvo. Aquí está, perpetuamente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de la ley, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez él y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes de carne, débiles hombres, pero la palabra del juramento de ese nuevo pacto, del pacto posterior a la ley, esa palabra dada y puesta en práctica en el Hijo, hecho perfecto para siempre. En la clase anterior yo les comentaba cómo Lucas nos muestra a Jesús como el hombre perfecto. Y aquí Hebreos lo describe a ese hombre perfecto, santo, agradable a Dios, apartado de los pecadores, sin mancha, sublime, más sublime que los cielos, dice, sin necesidad de ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque no los tenía. El sacrificio que hizo en la cruz fue por los pecados de nosotros, de la humanidad, no por los de él, porque él era limpio, santo. Continúo leyendo aquí, ahora en el capítulo 8 de Hebreos, ahí vamos a estar en Hebreos, y les quiero compartir otro texto que dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
ahora que Jesús está sentado a la diestra del Padre, este es su ministerio, que es mediador de ese mejor pacto establecido sobre las promesas que Dios Padre había hecho a Abraham. Porque si aquel pacto primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. ¿Por qué fue necesario este pacto, este nuevo pacto? Porque reprendiéndolos dice así: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ya estaba profetizado, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, en el antiguo, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Se acuerdan que hay como unos 300 años donde Dios no habló? Por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y les voy a mostrar ese diálogo antes del nacimiento de Jesús, donde se daba fin a ese antiguo pacto para dar inicio a un nuevo pacto. Aquí mismo en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, se está haciendo referencia al antiguo pacto y los sacrificios que se tenían que hacer una y otra vez por los pecados. Dice en el capítulo 10, versículo 5, por lo cual dice: entrando en el mundo, cuando Jesús iba a entrar al mundo a través de ese bebé que iba a nacer, que fue encarnado en María, y corrijo aquí el error de mi clase anterior que yo mencioné: engendrado. Jesús no fue engendrado, fue encarnado en María por el Espíritu Santo. Y dice aquí, dice, entrando al mundo, dice al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese cuerpo en María fue el que el Dios Padre le preparó a Jesús para venir al mundo. Dice: y me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Se dispuso el Señor a venir a la tierra, como en el rollo del libro estaba escrito de mí, porque estaba profetizado en Isaías. Aquí mismo lo dice, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y ahí el Señor quitó el efecto de la ley para establecer el nuevo pacto con su pueblo de Israel. Entonces hemos visto aquí el amor de Dios, ¿verdad? De dar a su propio Hijo para nuestra salvación, por amor al mundo. Porque por eso dice el Señor que le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, aquí está el Señor viniendo como un tierno niño, viniendo al mundo para hacerse hombre e ir a la cruz en el lugar nuestro. Ese era el propósito de la venida del Señor: morir en el lugar nuestro, pagar el precio de nuestros pecados. Por eso es la fianza perfecta, es el fiador. Y aún en estos días, mientras la gracia dure, el Señor es el mediador, nuestro fiador, nuestro aval, el que está al lado, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros cada día, en cada momento. Y vamos a ver, hay otro diálogo muy doloroso, que aquí estamos viendo primero
un diálogo donde Jesús acepta el pacto, se despide del Padre y viene a la tierra a nacer y crecer como hombre. Pero luego ya hecho hombre, vemos nosotros otro diálogo aquí. Quiero leerles en Juan 16:32, cuando Jesús les anuncia a sus discípulos que la hora viene en que Él será entregado y dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y luego Jesús se aparta y es donde Jesús va a tener este diálogo con Dios Padre, donde hace esa sublime oración, donde va a hablar con su Padre incluso de nosotros los gentiles. Y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Está Jesús entregando cuentas a Dios antes de ir a la cruz. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nosotros, antes de partir, hemos ya entregado cuentas al Señor, nos hemos puesto a cuentas con Él. Jesús lo hizo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ojo, mis hermanos, mayor evidencia en estos versículos que ¿por quién está Jesús intercediendo en el cielo? ¿Por quién? ¿Por toda la humanidad? No, murió por todos, pero Él ahora es intercesor de aquellos que le recibieron como su Salvador. De ellos es intercesor, no de todo el mundo, no de todo el mundo, de los que le recibieron. Yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo son. Aquellos que en Juan capítulo 1 dice: a los que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, está diciendo el Señor, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Otra gran enseñanza aquí: todos nosotros, los que hemos sido salvos, independientemente de la iglesia a la que pertenezcamos, más bien a la denominación, somos por los que el Señor está intercediendo. No debemos de andar separados ni criticándonos, porque aquí el Señor le está pidiendo a Dios que nos permita a nosotros ser uno, como Él y su Padre lo son. Esa es una mayor enseñanza de amor que el Señor nos está dejando. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso también, mis hermanos, quiere decir que no le vamos a agradar a todos, a todo el mundo, porque el pecado de algunos hará que no le agradaremos, pero no nos preocupemos por eso. El mismo Señor aquí lo está diciendo. ¿Por qué nos aborrecerán? Porque ya no somos parte del mundo. Así que no nos preocupemos cuando el mundo nos aborrezca. Sigo leyendo. No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal ahí mismo donde estamos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, está diciendo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es nuestra guía, mis hermanos. Jesús no miente y lo está diciendo aquí. ¿Qué es lo único que nos va a santificar? La Santa Escritura. Aquí lo está diciendo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, en la palabra. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Porque ahí él está hablando de los que le dio, de los discípulos, y solo uno dice que se perdió, pues que fue Judas. Pero ahora Jesús está hablando por todos aquellos que van a creer en su evangelio, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer en el Señor si nosotros andamos echándonos unos a otros, si andamos divididos? El mismo Señor aquí está diciendo, por amor es que Dios dio a su Hijo al mundo para que sea salvo. Eso es lo mínimo que podemos hacer en gratitud por esa salvación, el amarnos unos a los otros, sin importar de qué denominación seamos. La denominación ni la doctrina salva, solo creer en el Evangelio de Cristo es lo único que nos salva, mis hermanos. Pero aún perteneciendo a la misma denominación, a veces hay división. Pues que esta Semana Santa nos sirva para reflexionar, meditar y que no haya más divisiones. Llevemos este mensaje a nuestros hermanos de otras denominaciones que son familiares, amigos que conocemos, compañeros de trabajo, y no vayamos nosotros a hacer división. No. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, mis hermanos, les he mostrado el diálogo de la primera venida del Señor a la tierra y el diálogo de nuestro Señor orando por nosotros cuando el Señor sabía que se acercaba la hora en que iba a ser entregado por Judas, ¿verdad? Por eso Él está diciendo, de los que me diste, solo uno se perdió, el hijo de perdición, pero fue para que se cumpliese su palabra. Y les está diciendo que seamos guardados en su verdad y que su verdad nos santifique. Dice Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad y tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, esa es la invitación, mis hermanos, a meditar, a reflexionar en estos días, en viendo lo que está pasando en el mundo, razón mayor para nosotros no estar divididos entre nosotros, pero tampoco entre las demás denominaciones. No critiquemos, no apuntemos. También tenemos que tener mucho cuidado cuando profetizamos, no dar nombres de tal iglesia es la verdadera o tal iglesia es la que se va a perder, porque no somos Dios. Y Jesús mismo, Él no vino para juzgar, y estamos en el periodo de la gracia. Ni Dios mismo siquiera está juzgando ahora. Es la palabra la que nos juzga a nosotros mismos, pero no nos da potestad de juzgar a los demás. Nos juzgamos a nosotros mismos a través de la palabra, para no ser piedra de tropiezo con lo que digamos. Y claro que tenemos que denunciar el pecado siempre. Estamos llamados a eso, pero por medio de la palabra.
no en nuestras propias ideas. Meditemos en el gran amor que Dios tuvo, que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para nuestra salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y sea salvo y tenga vida eterna, ¿verdad? Que tengan un bendecido día y mañana veremos ese último diálogo triste y doloroso donde Jesús iba camino a la cruz.